Perfecto. Bien, buenas noches a todas y todos. Hoy día, ¿cierto? 28 de agosto, empezamos el próximo módulo que tiene que ver, ¿cierto? Con la materia de contabilidad avanzada, ya en nuestro cuarto módulo, ¿cierto? Que tenemos. Y sin duda es un módulo que también vamos a ver, ¿cierto? La planificación, ya, y obviamente el cronograma, ¿cierto? De las pruebas que tiene este módulo. Bien, voy a compartir pantalla entonces para poder, ¿cierto? Ver. Se ve bien ahí, ¿cierto? Sí. Sí, pero un poquito más grande, profe. Ya. Se ve como muy chiquitito. Perfecto. ¿Cuántas páginas tiene este? Porque yo descargué uno, pero no sé si acaso es el mismo. Está en el aula, son 42. Sí, cuarenta sí, y es dos que tenía la duda. Sí. Tenía la duda porque el módulo sale módulo de contabilidad y finanzas, nomás no sale avanzado. Bien, entonces como le estaba, ¿cierto? Mencionando, el módulo, ¿cierto? Es el módulo, obviamente, número 4 ¿ya? De contabilidad y finanzas, ¿cierto? Que obviamente aquí en nuestro calendario sale contabilidad avanzada. Este módulo tiene 8 clases, ¿cierto? Obviamente entre lunes y miércoles, bien. Y también tenemos que considerar, estimadas y estimados, que este módulo tiene 4 pruebas, ¿ya? Es decir, por 2 clases que tengamos o que vamos a hacer, tenemos que obviamente hacer una evaluación, ¿ya? A raíz de aquello, ya obviamente considerando el histórico que hemos tenido dentro de estas clases, las pruebas obviamente tienen, quienes no rindan pruebas tienen que justificar muy bien, ¿cierto? El por qué no. Ya no sé, está trabajando, me tendrá que enviar, ¿cierto? Su contrato, el turno, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto? Se envían a través de 24 horas, ¿ya? Se habilitan las pruebas, ¿ya? No son solamente 90 minutos, entonces son 24 horas, ¿ya? Entonces, ahí también tiene que tener cuidado, ¿cierto? Y eso cambia, ya, obviamente, muy bien justificado por qué obviamente usted no rindió la prueba. Porque obviamente está pasando que cuando se le juntan muchas pruebas hay malas evaluaciones, ¿ya? Y al final me dicen, profesor, pero es que me fue mal, pero es que ¿cuántas pruebas tenía que dar? ¿Tres o cuatro? ¿O dos? ¿Una o dos? ¿Me entiende? Entonces al final, a raíz de eso, ¿cierto? Hemos tomado esa decisión que las pruebas se tienen que realizar dentro de la planificación. Es decir, 8 clases, 4 pruebas. Cada 2 clases, obviamente, se da una prueba. ¿Ya? Por ejemplo, el lunes ya tendríamos la primera evaluación. ¿Bien? Ahora, a raíz de que aún nos falta una prueba de contabilidad básica, hoy día va a estar habilitada. ¿Ya? Entonces, ahí cierto para que la puedan también realizar, ¿bien? Desde las 23 horas en adelante, ¿ya? Y ahí cierto, ya cerraríamos nosotros el módulo de contabilidad avanzada con esa cuarta prueba. ¿Profe, una consulta va a entrar Bien. toda la materia o solamente lo último que vimos? Como es la prueba final, eh, obviamente
es parte de la última prueba, perdón, es parte de la última materia, pero también cierto algunos conceptos anteriores. O sea, que son ciertos del mismo módulo. ¿Ya? Ya, profe. Bien, ¿alguna duda, consulta? Bueno, este calendario, ¿cierto? Esta planificación tiene contabilidad avanzada, ¿cierto? En lo que primero vamos a ver son los conceptos, el ciclo contable, tipos de contabilidad, estructura, equilibrio contable, elementos de los estados financieros. Luego, concepto y clasificación del activo, pasivo y patrimonio, ¿ya? Terminados estos dos módulos, estas dos clases, hacemos la primera prueba. Después, depreciación y amortización, tabla de depreciación según vida útil, concepto de derecho económico, cuentas contables, asientos contables, cuentas T, saldo, comportamiento de las cuentas. Terminamos eso, otra prueba. Análisis de un caso de registro, aplicación de registro diario, mayor comprobación de saldo, análisis de caso de registro, aplicación de registro diario, mayor y comparación de saldo. Otra prueba. Después, ¿cierto? Libro auxiliar de regulación, horario, costo, existencia, plan de cuenta contable, análisis y aplicación, uso de era contable de la empresa. Y terminamos el módulo. Bien. Ahora, yo les quiero acá también mencionar, estimada y estimado, que este es un módulo bastante que tiene el 50% de aplicación y ejercicios, ¿ya? Entonces, aquí yo les pido participación, ¿ya? Porque no es si bien es cierto, también es un módulo teórico, pero es un módulo, cierto, también práctico, ¿ya? Entonces necesito la participación de ustedes, porque si no, al final, yo la clase que la tengo que hacer en 2 horas, solamente en hablar, voy a hacerlo en 1 hora. Pero la otra hora ustedes tienen que también, ¿cierto?, ejercitar. Entonces, si ustedes no me colaboran, lamentablemente vamos a hacer clases de 1 hora, ¿ya? Y obviamente no vamos a cumplir con el objetivo del módulo. Entonces necesito participación de ustedes, ¿ya? Así que eso es fundamental. ¿Bien? Sí, ¿Dudas, profe. consultas? Dígame. No, le decía que sí, que estaba, tiene razón. Sí, porque, Que porque tenemos que participar más si es, como usted lo dice, que es práctico, creo sí, que deberíamos. es un módulo bastante práctico. Ya quizás vamos a empezar con alguna teoría, con algunos, quizás las primeras 3 clases es teoría, ¿ya? Pero después ya empezamos con ejercicios donde ustedes tienen que ir haciendo ejercicio, asientos contables, sacar saldo, si es saldo deudor, si es saldo acreedor, el debe, el haber, las glosas, lo hecho económico. Entonces, porque obviamente yo acá puedo explicar que sí yo, ¿cierto? Pero no va a ser lo mismo, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes vayan realizando, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta, porque insisto, no es como el módulo de la comunicación, no es como el módulo, ¿cierto?, de la empresa, que bueno, pues es igual traté de ser un poco más práctico, pero este ya es más perdón, teórico, este es un modelo más práctico. Si bien es cierto, ustedes ven 42 láminas, pero van a ver en clase que vamos a pasar, no sé, 5 o 6 láminas, porque son puro ejercicio. ¿Ya? Bien. Wanda, no sé si quería comentar algo o alguien Ah, que sí, quiera. profe. Dígame. Sí, quería saber si nos podría facilitar ese cronograma que nos mostró. Sí, por supuesto, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Ahí se los voy a Vale, enviar. perfecto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Entré un poquito atrasada, que vengo recién llegando del trabajo. ¿La prueba la va a habilitar hoy y la otra el lunes? Sí, es que, Ya, bien, hoy día habilito la última prueba. Eh, sí. Hoy día voy a habilitar la última prueba del módulo de la contabilidad básica, ¿ya? ya, Y el lunes se habilita la primera prueba de contabilidad avanzada o contabilidad y finanzas. ya. Profe, es que estoy andando con el internet súper mal. ¿Usted puede enviar la de las finanzas, esa que está mostrando ahora en pantalla, la puede enviar por WhatsApp para poder imprimirla?
Es que está en la aula virtual. Ya, no, es que no me carga. Eso es lo que Ah, pasa, que ando con el ya. internet súper malo, Sí, por eso. se lo puedo compartir, ningún No, problema. Ya, perdón, ya, muchas profe, gracias. compañera, no, o sea, la foto en general no carga, pero si usted le aprieta, funciona, sale la guía, porque yo tuve que hacerlo así, no me salía el dibujo del módulo. No, es Apreté que a mí solamente. no me carga completo. Eso, y el internet se me va cada rato. De hecho, el profe de repente se me queda pegado. Ah, sí, porque a mí también me pasó lo mismo, no me cargaba solamente me cargaba hasta el módulo que pasamos hasta la semana pasada. Las imágenes del resto no me cargaba nada y yo lo apreté y ahí lo pude descargar al tiro. Ya, Sí, igual gracias. bien. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? ¿Pudieron dar las pruebas 2, 1 y 2, 3 de contabilidad básica? Sí, profe. Ya, bien. Estuve viendo ahí y hay una nota bastante alta. Y quienes no pudieron, obviamente tengo que completarle ya con nota mínima. Bueno, estaba comentando también, ¿cierto? Que es parte de la grabación. Le estaba comentando que a contar de este módulo, obviamente, quienes no puedan dar la prueba en el tiempo planificado, tienen que justificar muy bien, ¿cierto? El por qué no, ¿ya? Se entiende, ¿cierto? Que obviamente se habilita por 24 horas, ¿ya? 12 horas, ¿cierto? Nocturna y 12 horas, obviamente, que quizá a veces también nos choca un poquito o se planifican ahí con el trabajo, pero obviamente por eso también se da esta instancia de que esté en horario vespertino. Entonces, obviamente, yo les pido a ustedes que se puedan planificar y como ya saben, ¿cierto? Que cada 2 clases, y como yo también les voy a enviar el cronograma, entonces ustedes se van a ir, ¿cierto? Planificando. Ah, pasamos estos contenidos, tenemos pruebas. Pasamos este contenido, tenemos pruebas. ¿Ya? Este módulo tiene 8 clases, 4 pruebas, y cada dos clases tenemos, ¿cierto? Una evaluación. Bien, dicho lo anterior, empezamos. Bueno, dentro de este contenido, de este módulo, ¿cierto? Que es contabilidad, el módulo de contabilidad y finanzas, ¿cierto? Vamos a ver un poquito más sobre principalmente sobre los movimientos financieros que deben tener las empresas, ¿ya? ¿Qué tan, obviamente, si el margen, obviamente, de la empresa? A ver, parto preguntando, ¿quiénes de ustedes han podido trabajar o han visto o han escuchado cuando se habla de asiento contable, qué es un libro diario, qué es un libro mayor, o quienes nunca han escuchado esos términos? Yo nunca lo he escuchado, profe. Ya, Carolina, bien. Yo solo le he escuchado, pero trabajarlo, no, no, la contadora eso. Yo igual, yo lo había escuchado, pero no lo había trabajado. Bien, bueno. Acá vamos a tratar, ¿cierto? Que tengan obviamente los conocimientos, obviamente para que puedan desarrollarlo dentro de su fuente laboral a futuro. Excelente. Bien, entonces, cuando hablamos de los contenidos dentro de este módulo, ¿cierto? Primero vamos a ver, ¿cierto? Las finanzas de la contabilidad, lo que es, lo que es nuevamente la contabilidad, el ciclo contable, ¿cierto? Los tipos de contabilidad. ¿Se acuerdan de los tipos de contabilidad? Incluso era una pregunta de prueba. Son 4. ¿Se Sí, acuerdan o profe. no? Wanda. Bueno, contabilidad administrativa, contabilidad de costos, contabilidad financiera. Y la contabilidad Eso. fiscal. Ah, sí. Bien, bien. ¿Ya? Materia pasada no hay materia olvidada. Hay módulos que vamos a hacer preguntas acá, obviamente, dentro del en vivo. Bien, entonces, los tipos de contabilidad, ¿cierto? Los elementos de los estados financieros, ya las relaciones entre activo, pasivo y patrimonio neto, la dualidad económica o partida doble de la contabilidad, ¿cierto?
Los asientos contables, de acuerdo, ¿cierto?, a su clasificación, de acuerdo a su tratamiento, también, ¿cierto?, de acuerdo a los hechos económicos y así sucesivamente. Cómo obviamente yo voy a llevar estos hechos económicos al libro diario, al libro mayor, ¿cierto?, que son las T, y también cómo yo voy a traspasar esta información a los balances generales, ¿cierto?, de acuerdo a cuenta de activo, cuenta de pasivo, cuenta de patrimonio, ¿cierto? Cuenta de resultados, que tenemos los ingresos, ¿cierto? Y tenemos las pérdidas, ¿cierto? Después tenemos si es que es saldo acreedor, saldo deudor, ¿cierto? Si es ganancia, si es pérdida y así sucesivamente. Vamos a tratar de llegar hasta el balance general 4 columnas, ¿ya? Que son los estados financieros, cuyo objetivo, ¿cierto?, es tener una muestra de la solvencia económica que tiene la empresa. ¿Ya? ¿Para qué? Para cierto que obviamente pudiésemos o vamos a considerar, ¿cierto?, alguna inversión, ya que nuevos, ¿cierto?, accionistas puedan invertir también en esta empresa y así sucesivamente. Porque si es una empresa, ¿cierto?, que tiene números azules, sí, sí, Richard. Si es una empresa, ¿cierto?, que tiene números azules, de nada, ¿cierto? Perdón, número rojo, de nada, ¿cierto?, sirve invertir. Pero si tiene, ¿cierto?, obviamente, tiene, obviamente, número positivo, obviamente, quizás muchos van a querer invertir dentro de esta empresa. Bien, el plan de cuentas también vamos a ver, ¿cierto? El manual de cuentas, los procesos contables, libro diario, ¿cierto? Libro auxiliar, libro de venta, libro de compra, ya libro de honorario, ¿cierto? Y libro especial combustible diésel, de acuerdo a la ley 18.502. Bueno, ¿qué son las finanzas? ¿Cierto? La finanza dice que en una empresa son un tema clave para su supervivencia y éxito a largo plazo. Bien, su correcta administración es crucial para cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector. ¿Qué tamaños tenemos de acuerdo a los conceptos de la empresa, el módulo de la empresa? Hablamos de tamaño, ¿ya? Ya hacíamos, ¿cierto?, una clasificación de acuerdo al tamaño de la empresa. ¿Se acuerdan de eso? Pequeña, mediana y grande. Bien, ¿cierto? Y de acuerdo al sector. Sector privado. Ay, se me fue el otro. Sector Público y mixto, privado, público y ¿cierto? mixto, sí, Bien. eso. Y, ¿cierto? Y también de acuerdo al territorio. Tenemos, ¿cierto?, provinciales, regionales, nacionales, internacionales. ¿Bien? Bueno, pero acá nosotros nos vamos a centrar, ¿cierto?, el tamaño, ¿bien? Mediana, gran, perdón, pequeña, mediana, gran empresa, ¿sí? ¿Cierto? Y eso de acuerdo también a la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, ¿bien? Y de acuerdo al sector, ¿cierto? Que tenemos sectores del sector público, privada y mixta. Perfecto. Entonces, ¿cuyo objetivo o cuál es la capacidad de esta empresa, ¿cierto? Crecer, expandirse y cumplir los objetivos. Y también, aparte de los objetivos, ¿qué más tienen que cumplir? ¿Cierto? El plan estratégico que deben tener cada una de las empresas. ¿Se acuerdan del plan estratégico? ¿Algunos componentes? Esto era sobre la misión y la visión y eso. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Sobre la misión y la visión de la empresa. Correcto, ¿cierto? Toda empresa tiene que tener un plan estratégico, ¿de acuerdo? ¿Cierto? La misión, visión, objetivos, políticas, ¿cierto? Presupuesto y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, dice que las finanzas en una empresa son esenciales para el éxito y crecimiento de cualquier organización y sirven de varios propósitos entre ellos. Primero, administrar, ¿ya?, los recursos financieros de manera eficiente y eficaz. ¿Bien? Es decir, ¿cierto? Cumplir todos los objetivos, quizás, ¿cierto?, con los mínimos recursos, pero obviamente que sea recursos, obviamente, financieros, justificados, ¿cierto?, en tiempo y forma. Tomar decisiones estratégicas que mejoren la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Perfecto, o sea, si yo no tuviese que tomar cierto decisiones estratégicas, créanme que obviamente, o cuál va a ser la dirección, ¿cierto?, de esa empresa, ¿ya?
Evaluar el desempeño financiero de la empresa y hacer ajustes según sea necesario. Perfecto, o sea, al hacer ya o el aplicar la contabilidad de la empresa, ya me tienen que obviamente a mí dar un resultado, ¿cierto? Las cuentas de activo me tienen que dar un resultado, ¿cierto? Se entiende que siempre las cuentas de activo tienen que dar un saldo acreedor, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente es lo que yo voy obteniendo o tengo en la empresa, ¿ya? En simples palabras, una cuenta de activos, ¿cierto? Es todo lo que va ingresando en la empresa, ¿ya? Puede ser tangible, intangible, con liquidez, en fin, ¿ya? Un activo circulante, ¿cierto? Y las cuentas pasivas, ¿cierto? Son todas estas obligaciones que yo tengo con terceros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que siempre las cuentas de activo me debiesen dar a mí un saldo acreedor, ¿ya? Sobre todo la cuenta caja, sobre todo la cuenta banco, ¿ya? Sobre todo la cuenta mercadería, ¿ya? Porque si esas cuentas no me dan un saldo acreedor, créanme que obviamente es una empresa que está muerta. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cierto? Tenemos que evaluar el desempeño financiero de la empresa, ¿ya? ¿Cuántos ingresos tenemos? ¿Ya? Si los ingresos se mantienen bajo el mismo nivel, ¿cierto? Si hay estándares de ingreso, hoy un mes tenemos más, otro mes tenemos menos, no sé si es un restaurante, ¿en qué mes, cierto, tenemos más ingresos? ¿En qué mes tenemos más ventas, por ejemplo? ¿En qué mes, cierto, tenemos más costos? ¿Ya? ¿En qué mes, no sé, subió más la luz? ¿En qué mes subió más la agua? Hay que hacer evaluaciones de acuerdo, cierto, al desempeño financiero, estratégico, administrativo que tiene la empresa. ¿Bien? Todo esto es parte de las finanzas. Y también debiésemos hacer ajustes estratégicos si es necesario. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, supongamos que ustedes tienen la información de un estado financiero o un balance general o una cuenta de activos o la contabilidad. Y hace referencia que en el mes 1 y 2 el gasto de luz eran 100.000 pesos y en el mes 3 y 4 el gasto son 500.000 pesos, es decir, 4 veces más de lo que estamos pagando mensualmente. ¿Qué haría usted si usted tuviera que evaluar esa empresa y hacer algún informe, por ejemplo, considerando que el gasto de luz ha aumentado 4 veces de lo normal? ¿Qué pensaría usted? ¿O qué pasaría usted? ¿O qué haría usted? Supongamos que usted, ¿cierto?, es parte del comité experto externo de la empresa y que tiene que hacer una evaluación. A ver, ¿qué harían? Bianis, Bueno, por ejemplo. Bianis. Y después Wanda. Eh, Pienso que para disminuir gastos, dice usted, profe, o evaluar por qué subieron todos los costos. ¿Ah? Es para evaluar. Yo creo que hay que ver, ¿cómo le Sí, explico? Para, disculpe, usted tiene que evaluar, ¿cierto? Usted tiene esa información ya de la empresa. Y obviamente usted se da cuenta que en el mes 1 y 2 el gasto de luz, por ejemplo, eran 100.000 pesos. 3 y 4 son 200.000 pesos. 5 y 6, 100.000 pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué haría usted? ¿O qué dice usted? eh, se haría reducción de costos, o sea, se llevaría, la evaluación sería por qué, o sea, por qué ese, el aumento de luz. Eh, Evaluar qué es lo que está generando, no sé, me dejaron lo los focos del taller encendido toda la noche. Vamos a ver cómo hacemos para disminuir, cambiar los focos que sean de menos consumo. Sería ese tipo de evaluación, ver porque, ¿cómo se puede decir? Si hay gasto inmenso es porque hay un consumo grande en la empresa. Entonces hay que disminuir el consumo. Ya, pero aparte obviamente que estamos claros que tenemos que disminuir, ¿ya? Pero mire, imagínense, en el mes 1, 100.000, 2, 100.000, mes 3, 500, mes 4, 500, mes 5, 100, mes 6, 100. O sea, solamente hubo un aumento de consumo en 2 meses. ¿Ya? Los otros meses se mantuvieron igual. ¿Ya? Entonces, cuando Ya, usted dice, claro, tenemos que disminuir el consumo, bien, pero ya
hubo una reducción de consumo en el mes 5 y 6. Hay un desfalco de dinero. Ya, sí. ¿Qué más? Se evaluaría si acaso hubo mayor producción, también podría ser por la cantidad de luz que se gastó en esos 2 meses. Ya, ¿qué más? O sea, Bueno, buscar la causa, el por qué fue que se gastó más luz esos meses. Porque podrían ser que llegó maquinaria distinta, que ocupa más cantidad de luz que los meses anteriores y después no se ocupó esa misma máquina. perfecto. Bien. ¿Qué más quieres considerar algo? A ver. Bueno, dentro de este estudio hay varios factores, ¿cierto? Primero, ver por qué hay que hacer un estudio, por qué subió tanto el consumo en 2 meses, ¿ya? Hay que, ¿cierto? También, ¿cierto? Mencionar que, eh, que podemos, ¿cierto? Nosotros sugerir en el contexto de, oye, ¿cómo puedo disminuir, ¿cierto? Ese gasto, ¿ya? También es importante ver, ¿cierto? Si es que efectivamente yo tengo más ingresos también, porque quizás yo solamente me fui a los gastos, un gasto en específico, ¿cierto? Una cuenta de resultado, ya un gasto para la empresa, ¿bien? Porque la luz, el agua, el internet son gastos para la empresa, sin duda. Entonces yo también puedo decir, oye, pero sabes que mira, o sea, también tengo ingresos, ¿ya? Relacionados tengo más ingresos que gastos. Entonces quiere decir, ¿cierto?, que la empresa quizás no tuvo pérdida, quizás mantuvo obviamente su nivel de ingreso. O sea, por ejemplo, el mes 1 y mes 2 eran 50.000 pesos de ingreso, en el mes 3 y 4 fueron 1 millón, ¿me entiendes? Pero mis Pero, costos, dígame. pero en ese caso, profe, porque yo he visto lugares que a veces tienen más deudas Mm. que lo que les entra. Por supuesto, no, o sea, es que aquí estamos hablando de un caso Entonces, hipotético, estamos dando como un ejemplo, o sea, ya, de es como, ganancia. sí, o sea, a ver, más que ganancia, por ejemplo, es si usted tiene un documento, ¿cierto? Le dicen a Alexa, un comité de, a ver, por ejemplo, la empresa Salina y Salina que tiene calzado, ¿cierto? Contrata a Alexa, contrata a Vianney, Carolina, Richard, Wanda, ¿cierto? Bianca y en fin, todos los alumnos que estamos acá. Y le dicen, usted es el comité de expertos. Mire, ¿sabe que le quiero pasar mi contabilidad, mi estado financiero para que usted me diga si estoy bien o estoy mal? Y usted revisa, ¿cierto? Este es un caso hipotético. Usted revisa y se da cuenta que en la cuenta de resultado, una cuenta de gastos, ve que el mes 5 y 6, perdón, 4 y 5 hay gasto de luz, pero 4 veces más de lo normal. Y ustedes se van los ingresos y los ingresos son iguales. Chuta, ¿qué pasó aquí? Entonces empieza a investigar, ¿me entiende? Puede que, por ejemplo, no Sí. sé, se haya quedado justo fue el mes 3 y 4 fue mes de invierno, necesitamos más calefacción, ¿cierto? Hubieron más gastos, se gastó más Ujú, energía. Hay muchos factores, sí. ¿ya? Wanda, disculpe, cuénteme. Bueno, profe, que al hacer la revisión de la contabilidad y ver esos gastos, se debe revisar también para que no sea como un desfalco de dinero, se debe revisar la factura, los comprobantes y verificar que realmente la factura llegó a ese monto y no que simplemente como que la registraron en un monto que no era. Correcto, o sea, hay muchos factores, ¿cierto? Bueno, dentro del ciclo de la contabilidad, primero, ¿cierto? Tenemos que tener los antecedentes, ¿ya? Hoy en día me pasó, justo hoy día me pasó un caso que estábamos viendo presupuesto con mi equipo. Yo soy jefe de un departamento de donde yo trabajo, de una dirección, y estábamos viendo presupuesto, ¿ya? Para el año 2025. Y también estábamos viendo los gastos que llevamos hasta el momento. Bueno, yo les cuento esto. Estamos viendo los gastos hasta el momento, entonces va un encargado, me decía, a ver, me decía, tengo un saldo de 1.000 y pesitos.
Y yo dije, pero ¿cuánto tiene? ¿Cuánta plata? Porque, bueno, es que como, a ver, la génesis, nos entregan un presupuesto general, ¿cierto? Clasificado en varios ítems, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto? Tenemos que ir dando cumplimiento a eso. Entonces, yo soy el jefe de ese departamento, tengo más de 100 personas a cargo. Y justo estábamos viendo con un equipo, entonces me decía, es que tengo 1000 pesitos y algo. Y le decía, pero es que ese algo a mí no me sirve, le decía yo. Entonces pues me decía, yo creo, a ver, dije, aquí el creo no, a mí no. O sea, con el creo en otro momento, pero aquí estamos viendo presupuesto. Y un presupuesto, ¿cierto? Y las finanzas son, oye, el presupuesto es parte de la finanza. Y la contabilidad, ¿cierto? Es parte de la finanza de una empresa. Entonces, si usted me va a decir, es que yo creo que aquí gasté 10 pesos. No. Tienes tu factura, tienes tu boleta, ¿ya? Tienes tus comprobantes. Entonces, ¿sabes, dirigido? Ordénese con su información, con el caso que estaba viendo hoy día. Tráigame las facturas, copia de factura, ¿ya? Y cuando llegó, créanme que cuando llegó con esa información que yo le solicité, le queda mucha más plata del yo creo 1000 pesitos que me estaba diciendo. Entonces, muy bien lo que dice Wanda, o sea, primero tenemos que hacer un estudio, pero el estudio, ¿cierto? Se hace, o la investigación, se hace con documentos, ¿ya? Yo no voy a preguntarle al encargado, ¿cierto? De la cocina, ¿cuánto gastó usted en hacer esta preparación de alimentos en un restaurante o en la empresa Salina y Salina? ¿Cuánto gastó usted en material o materia prima para hacer estos zapatos? No. Muéstreme cuánto compramos. Muéstreme cuánto usted produjo. Se ajusta el margen y también cuando hacemos, ¿cierto?, una empresa manufacturera, hay un margen de riesgo, un margen de pérdida. ¿Por qué? Usted muy bien, ¿cierto? Me decía, profesor, es el mejor ejemplo. Una casa. Una casa cuando uno le dice le dice, hay dos modalidades. Primero le digo, ¿sabe? Al maestro, mire, necesito que me haga esta casa. Este es el diseño, yo le compro los materiales, ¿cierto? Yo le compro los materiales. El maestro te va a pedir todos los días materiales nuevos. Oh, es que falta una plancha de cine, es que falta una madera, que falta aquí, que falta allá, que falta acá. ¿Por qué? Porque obviamente me da lo mismo si la plancha de zinc se rompió, total pido otra. Me da lo mismo si se rompió un palo de 3x5, total pido otro. ¿Me entiendes? Porque a mí me van a pagar, ¿cierto? Por hacer la casa, no sé, el 50%. Diferente es cuando le digo al maestro, mire, ¿sabe qué? Le doy trabajo vendido. Quiero esta calidad de materiales, quiero obviamente, este diseño y quiero en este tiempo. ¿Qué va a hacer ese maestro? Porque él tiene que comprar los materiales. Va a comprar, ¿cierto?, los materiales que le están pidiendo de calidad, ya no el que obviamente quiera comprar él, un material de calidad, que está, ¿cierto?, asociado a un contrato, a un costo general, pero él va a hacer rendir hasta ese mínimo palito de 3x2 que le quedó, ¿cierto? Lo va a encajar por ahí. ¿Para qué? Para ahorrar costos. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos de estos procesos de finanzas, ¿cierto? Cuando hablamos en este punto 3 dice de evaluar el desempeño financiero de la empresa y hacer ajustes según sea necesario. Los ajustes se hacen, ¿cierto?, cuando el presupuesto se nos escapa de las manos. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? No hubo una buena planificación, ¿cierto? No hubo una buena organización. No hubo una buena, cierta administración, no hubo un buen control y así sucesivamente. Bien, dudas, consultas, estimadas. Bueno, Ninguna, profe. después dice evaluar los riesgos financieros y desarrollar estrategias para mitigarlo, ¿cierto? Lo que ya estábamos comentando. Bien, o sea, siempre hay que buscar estrategias, siempre hay que buscar cierto poder, obviamente, mitigar esos riesgos financieros, ¿ya? Obviamente siempre hay un margen de riesgo que uno debe considerar en cualquier empresa, en cualquier proyecto, en cualquier acción o en cualquier planificación diaria que yo realice dentro de mi trabajo cotidiano. Pero hay que disminuir ese riesgo, ¿ya? No podemos, ¿cierto?,
siempre estar pensando, oye, si hay un riesgo, si hay un riesgo, no, o sea, si hay un riesgo tiene que ser muy, muy bien justificado. Bien. Evaluar financieramente, perdón, obtener financiamiento para las operaciones de la empresa y proyectos de inversión. Bien. Siempre hay que buscar cierto proyecto de inversión, siempre hay que estar buscando cierto cómo más podemos nosotros obtener más plata, más ingresos para la empresa. Ya hay que tocar puertas, digo yo. Por ejemplo, la empresa pública, hay que tocar puertas a los privados, ¿ya? Y los privados, ¿cierto? Tocar puertas a los públicos. Y obviamente, ¿cierto? Esto es así. O sea, yo te apoyo, tú me apoyas y trabajamos juntos y al final, ¿cierto? Cumplimos el objetivo. Cumplimos nuestra misión, cumplimos nuestra visión, ¿ya? Nos vamos, ¿cierto?, acercando más a nuestra visión, quizás a largo o mediano plazo. Bien. Comunicar información financiera relevante a los inversores, accionistas y otras partes interesadas. Bien. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y fiscales aplicables, ¿cierto? Dijimos que obviamente anteriormente todo tipo de impuestos, ¿cierto? Está obviamente aplicado a una ley, todo impuesto, ¿cierto? Está, obviamente está respaldado, ¿cierto? También por un servicio, el servicio de cierto puesto interno, ya también si hablamos de los impuestos. Y acá, ¿cierto? También hay que hablar de la norma legal, ¿cierto? Administrativa, que obviamente regula todas las finanzas de una empresa. Las funciones de las finanzas empresariales, la administración financiera, el financiamiento, el análisis de riesgo, ¿cierto? La gestión de inversiones y el cumplimiento financiero, ¿cierto? De las empresas. Bueno, la contabilidad y finanzas están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ustedes creen que hay una relación acá en estos dos conceptos, entre la contabilidad y la finanza? Bueno, acá hay un... Pienso, profe, que la contabilidad es la que lleva, o sea, el control de, de los gastos, egreso, ingreso. Por eso se llevan de la mano. Bien, claro. Son dos primos hermanos, ¿Sirven como para dice. comparar, profe? Sí, 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 sí. Bueno, como gracias. Bueno, son dos primos hermanos, como uno dice. ¿Ya? ¿Por qué primo hermano? No sé si ustedes siempre han escuchado en la familia cuando los hijos tienen como el mismo apellido, no sé, una cosa medio rara, ¿eh? Dicen, ustedes son primo hermano. Raro. Bueno, la contabilidad con las finanzas también son primo hermano. ¿Ya? Hay varios libros, ¿cierto? De contabilidad, de finanzas, obviamente, de gestión, en fin, ¿ya? Pero acá hay dos grandes frases de Leandro Cañibaño Calvo, dice profesor ameritino de la Universidad de Campus de Madrid. Señala que la contabilidad es una ciencia de la naturaleza económica y financiera que tiene por objetivo producir información para hacer posible el crecimiento pasado, presente y futuro, ¿ya? De la realidad económica en términos cuantitativos, por fin es facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y control interna. Bien, es decir, que cuando nosotros hablamos de contabilidad, dice que es una ciencia de la naturaleza económica y financiera. Ya estamos hablando, ¿cierto? Cuando hablamos de temas financieras, ¿cierto? Involucramos de inmediato, ¿cierto? El proceso de finanzas. Contabilidad, claro, o sea, ¿cuánto tenemos, ¿cierto? En la empresa, ¿ya? ¿Cuánto tenemos en la empresa? La contabilidad es una área o es una rama de finanzas, ¿ya? ¿Cierto? Cuánto no ingresa, cuánto no sale. Pero finanzas abarca todo, todo, ¿cierto? Los accionistas, si la empresa tiene solvencia económica, lo hecho económico, que también, ¿cierto? Son parte de la contabilidad y así sucesivamente. ¿Ya? Carles Nacher
habla que la contabilidad dice que en realidad las finanzas parten de la propia contabilidad. Para Carlos Nacher, cofundador y responsable del comparador de productos bancarios, ¿ya? Habla, ¿cierto?, sobre estos procesos y sin duda señala que la información es poder de una buena información. Se toman buenas decisiones con información precaria o superficial, que toman malas decisiones sin duda tanto en el ámbito empresarial como en el familiar, afirma Nacher. En este concepto, ¿ya? Sin duda son dos áreas, una depende de la otra, ¿cierto? Contabilidad en muchas empresas depende de finanzas, hay en otra empresa que solamente está contabilidad, ¿ya? Pero realmente cumple la misma función, entonces por eso, ¿cierto? Esta relación tan estrecha, ¿ya? Ahora bien, por ejemplo, ¿es un área fundamental para la empresa? Por supuesto, ¿ya? Por supuesto que debe estar finanzas y o contabilidad, ¿cierto? Y si están ambas, fantástico. ¿Bien? Porque finanzas, ¿cierto? No dice cuánta plata tenemos en la empresa. Contabilidad quizás va a sacar estos ajustes, ¿cierto? Va a sacar o va a aplicar, ¿cierto? El libro diario, el libro mayor, ¿cierto? Y así sucesivamente, el libro de remuneración, el libro compra-venta. Bueno, que es cierto, quizás finanzas va a ir un poco más allá también de los estados financieros, ¿cierto? De la gestión de riesgo, la gestión de control, ¿ya? Y así, ¿cierto? De acuerdo a cada una de las funciones que se tengan que realizar. Ahora, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad dice que es una disciplina que se encarga de estudiar, analizar, medir el patrimonio y la realidad económica y financiera de las organizaciones o empresas, ¿ya? Tanto privada como pública o mixta, con el fin de facilitar la dirección y el control presentando la información previamente registrada de la manera sistemática para las distintas partes interesadas. Es decir, ¿cierto? Que esto va de la mano, obviamente, tanto contabilidad y finanzas. Bien. La finalidad es suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos, ¿cierto? De acuerdo a cualquier hecho económico que haya en la empresa. Bien. Durante un periodo de tiempo que resulta de utilidad a sus usuarios en la toma de decisiones tanto para el control de la gestión pasada como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. Bien, entonces, también cierto contabilidad y finanzas busca un poco el control, ¿ya? No tener cierto tanta fuga de gastos, ¿ya? Que los gastos realmente estén bien respaldados, ¿cierto? Como yo les decía, bueno, ¿qué está pasando en el mes 3 y 4? O sea, ¿por qué hubo tanto gasto, ya? Para, ¿cierto? El ítem, por ejemplo, ¿cierto? De materiales o sea, gasto de luz, ¿ya? Entonces, quizás ese gasto no esté bien respaldado, o quizás, ¿qué pasó ahí, ¿cierto? ¿Por qué está pasando que obviamente la empresa cada día está pagando más, ¿ya? Si no tenemos cierto un nivel de ingreso por venta y así sucesivamente. Entonces, bajo la contabilidad y bajo cierto su finalidad, también tenemos que considerar algún aspecto importante. Bien, para muchas personas la contabilidad no es vista más que una obligación legal, algo que se debe llevarse porque no hay más remedio, ¿cierto? Ignorando lo importante y lo útil que se puede llegar a ser, ¿ya? Algunos dicen, ay, que tengo que hacer el libro diario. Ay, que tengo que hacer el libro mayor. ¿Ya? Al término del ejercicio de la empresa tengo que hacerlo, por supuesto. ¿Ya? Por supuesto que hay que hacerlo, pero más allá de una obligación legal,
de una obligación, ¿cierto? Que esté dentro del código tributario, que no exija, ¿cierto? El servicio de puesto interno, ¿ya? Y que no exija también la Contraloría en el servicio, en el sector municipal, o sea, perdón, público. Es cierto, como dice acá, es tan importante llevar cierto nuestros registros contables, porque así, cierto, vamos a ver si que la empresa realmente tiene plata o no tiene plata, si puedo invertir, quién me debe plata, cuánta fue mi inversión, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? También ahora que la contabilidad quizás es el elemento más importante de toda empresa o negocio, ¿bien? Por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que puede esperar de ella, ¿ya? Cuando hablamos de la realidad económica y financiera, ¿cierto? De la empresa son todos los hechos económicos, ¿ya? Todo lo que ingresa, tengo que registrarlo. Todo lo que sale, tengo que registrarlo, ¿ya? Todo quizás lo que queda pendiente, tengo que registrarlo. Algún aporte de los socios, tengo que registrarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sin duda, ¿cierto? Nos está mostrando la realidad económica, ¿bien? La contabilidad no solo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro, lo que viene a ser lo más interesante. ¿Por qué? Al 31 de diciembre, ¿cierto? Se cierra, obviamente, o tienen que realizar los estados financieros, ¿cierto? Para ver, obviamente, la solvencia económica que tenga la empresa. ¿Cuánta plata tenemos? Bien. Oye, si yo no realizo esos estados financieros y si mi empresa, ¿cierto? Me arroja montos negativos, yo lamentablemente no voy a poder invertir, ¿ya? No voy, ¿cierto?, a poder hacer una proyección al futuro, ¿ya? Sino es cierto que solamente nos vamos a quedar en el presente, o sea, todos los días dando vuelta a lo mismo, ¿ya? Dando vuelta a lo mismo. Y no voy a tener, ¿cierto?, una visión al futuro. Y, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto. Pienso que pudiésemos, ¿cierto?, ampliar el giro. Pienso que pudiésemos llegar, no sé, a otras ciudades. Pienso, ¿cierto?, que pudiésemos, no sé, abrir otro local. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos números azules. Pero, ¿cierto? Eso sin duda depende de cuánta capacidad tenga esa empresa en diferentes materias también, por supuesto, porque quizás tenga la plata, pero no tenga las personas, ¿ya? Quizás tenga las personas, tengo la plata, pero no tengo maquinaria, ¿me entiendes? De acuerdo, ¿cierto?, al giro que tenga la empresa. ¿Bien? Ahora, la contabilidad permite también tener un conocimiento y control absoluto de la empresa. Permite tomar decisiones de precisión, permite conocer de antemano lo que puede acceder. Todo esto, todo está plasmado en la contabilidad según los periodos de tiempo en que se divide la actividad de una empresa. ¿Bien? Entonces, ¿cierto? Son decisiones que uno tiene que tomar, decisiones, ¿cierto? Con información real, ¿ya? Como yo le decía antes, le contaba, el yo creo no me existe, no me sirve, perdón, los mil y algo no, o sea, información real de acuerdo, ¿cierto? A todos los comprobantes, obligaciones, ¿cierto? Documentación que puedan, ¿cierto? Respaldar esos hechos económicos que tenga la empresa. Bien. Vamos a tomar el break, 15 minutitos, ya, y regresamos para ver el ciclo contable, si no vamos a quedar a medias. Bien, entonces regresamos a las 8:10 minutos. Ya, profe. Bueno.
Bien, regresamos entonces. Bueno, como estábamos viendo, ¿cierto? Dentro de la contabilidad, que es súper importante, también, ¿cierto? Tenemos el ciclo contable, ¿ya? Y el ciclo contable dice que es el periodo de tiempo en que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad. Normalmente, un ciclo contable es de un año, ¿ya? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Bien, es un año calendario financieramente. Bueno, qué más, ¿cierto? Tenemos que considerar? Las etapas del ciclo contable. Bien, primero tenemos la apertura, ¿cierto? Al comenzar la actividad, la empresa abre un año contable y comienza a realizar transacciones económicas que van siendo recogidas en sus libros contables, tanto los obligatorios como los auxiliares, ¿ya? Luego, ¿cierto? Tenemos en la segunda etapa el movimiento, registro de las transacciones, ¿ya? Y el cierre, por supuesto, que dice, al finalizar un periodo contable se puede proceder a cerrar las cuentas para determinar el resultado económico del ejercicio, es decir, ¿cierto? La solvencia económica, la imagen, ¿cierto? De proyección, cómo nos fue, cuánto fueron nuestros ingresos, cuánto fueron nuestros gastos, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es el ciclo contable de cualquier empresa. Una apertura, ¿cierto? Empezamos, ¿cierto? Con un movimiento, luego tenemos, ¿cierto? El movimiento, ¿cierto? Que son las transacciones, los hechos económicos y tenemos el cierre de este. ¿Bien? Tipo de contabilidad, lo que yo, ¿cierto? Antes le preguntaba. Y muy bien, ¿cierto? Dijo Wanda, 4 tipos de contabilidad, ¿ya? La financiera, la administrativa, la de costos, ¿cierto? Y la fiscal. Bueno, dice que la contabilidad está considerada como un sistema de información, ¿ya? Obviamente, ¿cierto? Vamos a tener información real, ¿cierto? Información del momento y así sucesivamente, ¿ya? Que permite que las empresas u organizaciones puedan tener un registro de control de todas sus actividades económicas, financieras y administrativas de forma sistemática con el objetivo que es cierto, permite generar información de forma clara, confiable y oportuna que sirva de base para la toma de decisiones de la empresa. ¿Ya? Ahora, si una empresa, ¿cierto?, tiene una solvencia económica negativa, ¿cierto? Es decir, no tiene plata, obviamente no va a tomar, ¿cierto?, ninguna decisión a futuro, sino, ¿cierto?, que va a buscar estrategias para mejorar aquello. Considerando lo expuesto anteriormente, se pueden definir los siguientes tipos de contabilidad. Primero, la contabilidad financiera, ¿ya? Que tiene como objetivo la preparación y presentación de los estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio, nota de los estados financieros. ¿Bien? La contabilidad y costo. ¿Qué es el costo para ustedes? ¿O qué es un costo? A ver, El valor, ¿ya? ¿Valor de qué? La luz, el agua, el arriendo, si es que arriendan. Ya. Esos son gastos de la empresa. Un costo, que ¿Mm? muy bien también. Un costo, por ejemplo, podemos decir cuánto a mí me sale hacer pan, ¿cierto? Porque, no sé, el kilo de pan, ¿cierto? Tiene un monto ya de venta. Pero bajo ese monto de venta hay muchos costos, ¿cierto? Cuántas personas, por ejemplo, recursos humanos, materia prima, y así sucesivamente. O sea, también tengo que yo sacar la proporción de cuánto yo gasté en la luz, fue el promedio de luz, de agua, ¿cierto? Que yo, de arriendo incluso, que yo, ¿cierto? Voy a considerar dentro de este costo de venta de pan. Ya estos son todos los costos, ¿cierto? Bueno, la contabilidad, ¿cómo define el concepto de contabilidad de costos? Sistema que tiene por objetivo analizar los costos unitarios que involucra producir bienes y servicios de sus ventas y del patrimonio productivo y generar informe de costo para usuarios internos de la empresa.
¿ya? La contabilidad financiera es para usuarios externos, fuera de la empresa, ¿ya? ¿Cierto? Para ver la solvencia económica. Acá es para usuario interno. La contabilidad administrativa, dice, este sistema se centra en aspectos internos de la organización que tienen que ver con la administración. Se centra en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y en la búsqueda de mejoramiento continuo. Siempre la contabilidad administrativa va a buscar cómo mejoramos nosotros los procesos, ¿cierto? ¿Qué procesos son buenos? ¿Cuál hay que mejorar? ¿Cuál hay que fortalecer? Y así sucesivamente. Y la contabilidad fiscal dice que sistema que se centra en los registros y preparación de informes que sirven de base para la determinación de los impuestos que debe declarar y pagar una empresa al fisco. ¿Bien? A través, ¿cierto?, de todos los impuestos, a través de todas las leyes, ¿cierto?, que de una u otra forma van a regularizar esta contabilidad fiscal. Bueno, a raíz de eso, ¿cierto?, de esta contabilidad fiscal nacen ya los bienes, derechos y obligaciones, que son conceptos que ustedes tienen que tener súper claro para, obviamente, el desarrollo de aquello. Primero, bienes. Son todos los bienes que tenemos como empresa, persona natural. Puede ser un auto, una casa, dinero de la cuenta corriente, computador, bienes materiales o físicos o no materiales. ¿Ya? Derechos son derechos, ¿cierto? Es el dinero que nos deben como empresa. Ejemplo, cuando presto ese dinero, adquiero el derecho de cobrar para que se cancele. ¿Ya? Luego, obligaciones. Las obligaciones está compuesta por nuestras deudas. ¿Ya? A ello le llamamos así, ejemplo, cuando pido dinero al banco y yo contraigo una deuda y a la vez una obligación. Estos tres conceptos tienen que tener súper claro, ¿ya? Cuando hablamos de bienes, o sea, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Ya? El auto, dinero, ¿cierto? Cualquier bien que yo tenga, un computador, un celular, son bienes. Derechos, ¿cierto? Eh, Cuando yo, ¿cierto? Por ejemplo, adquiero un derecho, ¿ya? O también, ¿cierto? Un derecho con un tercero, una obligación. Y las obligaciones, ¿cierto? También. O sea, cuando yo, muy bien lo señaláis, cuando yo tengo alguna deuda, ¿cierto? Que tengo que pagar, también tengo una obligación. Sí, por ejemplo, todos los meses tengo la obligación de pagar la luz, el agua, el internet, ¿cierto? Porque si no, me cortan quizá aquellos servicios básicos. Bien, la teoría contable. ¿Qué es la teoría contable? Dice que elementos de los estados financieros. Primero, según el marco legal eh, conceptual, los elementos del estado financiero, de acuerdo, ¿cierto?, al párrafo 1, perdón, 4, del 1 al 4, página 68, señala que los elementos del estado financiero son el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y gastos. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los activos? ¿Se acuerdan del sujeto activo y el sujeto pasivo? ¿Quién era el sujeto pasivo y quiénes son los sujetos pasivos? Sujeto activo y Estado, sujeto pasivo. el activo los estados y el pasivo nosotros. Ya. Los contribuyentes, ¿cierto? Y los contribuyentes. Bien, perfecto. Bueno, dentro de lo activo, ¿cierto? En aspectos financieros, podemos señalar que un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios, perdón, económicos. Ejemplo, banco, cliente, inversiones financieras, ¿cierto? Propiedad, planta y equipo, ¿ya?
Ahora, ¿qué se refiere lo activo? Un activo es todo lo que yo tengo, ¿cierto?, en mi empresa. O también todo lo que está ingresando a mi empresa. Bien. Un pasivo, ¿cierto? Es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de los sucesos pasados. Es decir, ¿cierto? Una obligación que yo tengo con tercero. Por ejemplo, un préstamo bancario es una obligación. ¿Por qué? Porque obviamente el banco me facilitó plata, ¿cierto? Quizá ahí estaba ingresando plata a la empresa, pero obviamente hay una obligación, ¿cierto? Que yo tengo que ir pagando, ¿cierto? Esa obligación con terceros. Proveedores. ¿Por qué creen ustedes que proveedores es una cuenta de pasivo? Supongamos que usted va a comprar mercadería para su empresa. Por lo Proveedores es mismo una que uno está cuenta de... pagando, ¿no? De uno. Wanda. Y después no sé quién está. Richard parece. Richard. Proveedores es una cuenta de pasivo porque en ella se registran las deudas que tenemos con los proveedores. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, bien. Gracias, Wanda. Richard. Lo mismo que dijo Wanda, es como la deuda que tenemos con ellos. Cuando queremos comprar algo, entonces eso provoca un costo o un gasto para nosotros. Bien. Verso pasivo. Bien, claro, ¿cierto? Yo al comprar materia prima, ¿cierto? Para mi empresa o producto para mi empresa o mercadería para mi empresa, ¿cierto? Bien, hay una obligación, ¿cierto? De pagar aquello, ¿cierto? Con un tercero. Y esa obligación, ¿cierto? O ese componente se llama proveedores, porque yo, ¿cierto? Estoy comprando mercadería. Ejemplo, una panadería, voy a comprar harina, ¿cierto? Yo le compro a un proveedor harina, ¿bien? Si yo vendo, ¿a quién le vendo? Al cliente, ¿cierto? Y la cuenta de cliente es una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque va a ingresar plata a la empresa. Es decir, ese cliente me va a pagar a mí por yo venderle el pan, por salir mercadería. Cuando entra mercadería a mi empresa es una cuenta de activo que se carga en el debe. Cuando sale mercadería de mi empresa a través de un, la cuenta o el tratamiento a ver que después lo vamos a ver un poco más adelante. Pero no los quiero confundir. Patrimonio es el parte residual de los activos de la entidad una vez, ¿cierto?, deducidos todos sus pasivos. Es decir, el aporte de los socios. Oye, tengo 10 millones de pesos, tengo una maquinaria, evalúenmela, ¿ya? ¿Cuánto es ese en activo? Capital social, resultado acumulado, resultado del ejercicio. Son patrimonio. Ingresos. Son incrementos de activos y disminuciones de los pasivos que dan lugar a incrementos del patrimonio distintos a los relacionados con aportaciones de los sostenedores de derechos sobre el patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo, socio de una empresa, ingreso plata, ingreso una maquinaria o mercadería, es parte de los ingresos, ¿cierto? Pero saben que a los dos años yo me cansé de esto, pienso que en la empresa solvencia económica no hay, cada día hay más gastos, no hay ingresos, hay solamente pérdidas, no hay ganancia, las cuentas de resultados, una diferencia enorme, un disparate enorme. ¿Qué pasa ahí? Bien, yo socio me retiro. ¿Qué pasa ahí? Hay una disminución de mi activo y se transforma, ¿cierto?, en una cuenta de pasivo. ¿Sí? Porque está saliendo plata. O está saliendo, ¿cierto?, ese bien que en algún momento yo hice el aporte. O también los ingresos se pueden considerar, ¿cierto?, en un restaurante. Todo lo que yo estoy vendiendo diario es un ingreso para la empresa. Cuenta de gastos, ¿cierto? Disminuciones de los activos o incremento de los pasivos que dan lugar a disminuciones del patrimonio. Distinto a los relacionados con distribuciones de los tenedores de derechos sobre los patrimonios, es decir, gastos, todos los gastos que tiene la empresa, gasta luz, gasta agua, gasta energía, gasta una multa, es una cuenta de gasto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una multa, no sé, me dice ahí, oye, no puede ir más de 120, voy a 150, multa,
es un gasto para la empresa. ¿Bien? No es una obligación. ¿Por qué no es un pasivo? Porque no es una obligación. O sea, para mí, yo no tengo ese compromiso que todos los meses voy a estar pagando una multa. ¿Una multa basada en qué? ¿Me entiendes? Porque un pasivo es una obligación, es un compromiso que yo tengo. ¿Ya? Ejemplo. eh, Voy a ver un préstamo al banco, ¿cierto? Vas a hacer un compromiso, una obligación con el banco, ¿cierto? Yo sé que todos los meses tengo que pagar 500.000 pesos, ¿bien? Porque ese es mi crédito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si me atraso y me cobran una multa de 10.000 pesos? Esa multa pasa a ser un gasto, porque el compromiso que yo tenía con la empresa eran 500.000 pesos, no 50.000 pesos como gasto. No sé si me logran la diferencia. Yo cuando, por ejemplo, pido 500 lucas, mi crédito son 500.000 pesos. Yo me atrasé, no tenía plata. Estoy pagando 550, pero los 50 son de multa. En la contabilidad tiene dos tratamientos diferentes. Una, pasivo, y la otra, una cuenta de resultado, que es una cuenta de gastos. ¿Bien? ¿Se logra entender o no? ¿Sí? Perfecto. Sí, Ejercicio. profe. Bueno, la relación entre activo, pasivo y patrimonio neto. Mucha atención aquí. Esta es pregunta de prueba. Pónganle ahí, página 7, pregunta de prueba. O saquen una foto, menos a mí, a la pantalla, por favor, y ahí lo estudian. Hay dos divisiones, o dos comparaciones, o dos relaciones dentro de la contabilidad. Primero, la estructura económica y luego la estructura financiera. La estructura económica están las cuentas activos, ¿ya? Destino de los medios financieros. Y la estructura financiera es la suma del pasivo, mis obligaciones, con el patrimonio neto, ¿cierto? Lo que yo tengo en la empresa para, obviamente, ponerla en marcha, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, dice que la estructura financiera, hablamos de un activo que es distinto, ¿cierto?, a los medios financieros. Y una estructura financiera es la suma del pasivo más el patrimonio neto, que el pasivo dice que son los medios financieros ajenos, es decir, todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros, con proveedores, ¿cierto?, con documentos por pagar, con los bancos, instituciones, ¿cierto?, y así sucesivamente. ¿Bien? El patrimonio neto, medios financieros propios. ¿Por qué propio? Porque obviamente es parte del capital que tiene la empresa. Es tu patrimonio. Por ejemplo, no sé, oye, ¿sabes que yo voy a aportar con, no sé, con 30 millones de pesos? Ya, es parte del patrimonio que va a tener la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que el activo es lo que posee, o sea, lo que tiene la empresa. Es decir, los bienes poseídos y los derechos que se convertirán en cosas poseídas en el futuro. Es decir, todo lo que yo voy a decir, con esto yo puedo pagar, con esto yo me puedo comprometer. ¿Ya? Por eso, una cuenta activo, la más circulante que tenemos, porque los activos se tienen que dividir, circulante, no circulante, liquidez y así sucesivamente. La cuenta más circulante es la cuenta caja. ¿Por qué creen ustedes que la cuenta caja es la cuenta que obviamente yo puedo eh, considerar como una cuenta de activo? ¿Por qué? Porque obviamente es lo que yo dispongo rápidamente. El negocio de la señora Juanita, un minimar. Ella ve la caja, ve cuánta plata tiene, ¿cierto? En cambio, ¿cierto? Si vemos, ¿cierto? Bueno, la otra cuenta es la cuenta banco, ¿cierto? Porque obviamente yo veo cuánta plata tengo en el banco, ¿cierto? Y obviamente veo si que efectivamente la empresa está teniendo ingresos para poder pagar obligaciones con terceros, sin duda, ¿ya? Y el patrimonio, el pasivo y el patrimonio neto suponen como financiar aquello que se
desea poseer mediante deudas, préstamos, aportaciones de los propietarios. Pide un crédito al banco, se pasa a un pasivo, pero, ¿cierto? También es parte del patrimonio porque tú vas a tener esa plata para, obviamente, echar a andar la empresa, ¿cierto? O quizás comprar maquinaria y así sucesivamente. Por tanto, activo es igual a destino de los medios financieros, patrimonio más patrimonio neto más pasivo, origen de los medios financieros. Pasivo más patrimonio neto, ¿cierto? Dice que es la estructura financiera de la empresa, ¿ya? Está constituido por fuentes de financiación de la empresa, tanto propias, patrimonio neto, como ajenas, ¿cierto? Pasivo exigible. El activo es la estructura económica de la empresa, constituye el uso dado a los recursos financieros de las empresas. El equilibrio patrimonial, es cierto, el equilibrio patrimonial de una empresa es el que resulta de comparar la estructura económica, un activo o la estructura financiera pasivo más patrimonio neto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un poco enredado, pero no tanto. La estructura económica, ¿cierto? Hablamos de la cuenta, todo lo que nosotros tenemos en la empresa y todo lo que nosotros tenemos en la empresa se llama activo, ¿sí? Bien. Lo que nosotros tenemos o lo que, o las obligaciones que tiene la empresa con terceros, ¿cierto? O nuestras deudas o nuestros préstamos, es una estructura financiera, ¿ya? Porque como muy bien lo señala, el patrimonio, cuando es una cuenta que se carga en el haber, va a ir disminuyendo nuestro patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Hoy un socio se aburrió, sacó sus 10 millones que hizo, ¿cierto? Su aporte, su capital social y se fue a la empresa. Ya no tengo 10 millones, ¿cierto? Yo para obviamente poder trabajar con esa empresa, sino que disminuyó mi capital, ¿cierto? Disminuyó mi patrimonio. Entonces ahí hablamos de una estructura financiera, porque quizás yo no voy a tener, ¿cierto? ¿De dónde sacar esos 10 millones de pesos que yo los tenía, ¿cierto? Considerados para algún gasto. Bien, vamos a hacer que aquí vienen las cuentas T. Deme por favor un segundito. Bien, como que nos pasamos un poquito de la planificación de hoy día. Ya, pero vamos a hacer un taller súper cortito. ¿Ya? El taller cortito es que ustedes puedan, obviamente, decir, a ver, ¿qué tengo o qué se puede considerar otra cuenta de activo? Ya dijimos que los activos es todo lo que yo tengo en mi empresa, todo lo que está ingresando en mi empresa. Ya los pasivos, ¿cierto? No sé, todas las obligaciones que yo tengo. El patrimonio, ¿cierto? Obviamente lo residual, ¿cierto? Lo que yo obviamente puedo tener como capital, ¿cierto? Para hacer funcionar la empresa. Los ingresos, sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, un ingreso por venta y así sucesivamente. Gastos. Entonces, lo que ustedes van a hacer, van a clasificar tres ejemplos más de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso y de gasto. Lo que ustedes, ¿cierto? Creen que puede funcionar una empresa o de acuerdo, ¿cierto? A los que, ¿cierto? También están trabajando. Obviamente pueden decir, ¿sabes qué? No sé, el computador creo que es un activo. ¿Y por qué yo le voy a decir, ¿y por qué cree usted que un computador es un activo? ¿Ya? Eso. Realicen ese taller, coloquen tres ejemplos más de cada uno y lo revisamos. ¿Bien?
Pensemos, por ejemplo, en una panadería. ¿Qué más serían, o cualquier empresa que ustedes quieran trabajar? ¿Qué otro activo ustedes pudiesen considerar? Diez minutitos y revisamos.
Bien, revisamos. Richard, ¿qué otro activo usted consideró? Las computadoras, los archivadores, un microondas o los microondas. Ya, esos son propiedad, planta y equipo. Ya, eso es la clasificación. Bien, los archivadores no son tanto una cuenta de activo, ¿ya? ¿No? Em, pero sí, obviamente, es todo lo que tiene la empresa. Por ejemplo, un microondas, ¿cierto? Tiene una vida útil. También, ¿cierto? Un computador. Eso sí, sí son activos, ¿ya? Pero recuerden también, ¿cierto? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Eso, el computador, ¿cierto? El microondas tienen una depreciación acumulada, ¿cierto? Que tienen un desgaste, que se puede decir, ¿ya? Entonces los archivadores vendrán siendo como gastos, ¿o no? El archivador, ¿Eh? sí, pasa a ser como un gasto para la empresa. Mm, Ahora, el microondas también pudiese, bueno, de acuerdo también al tratamiento y al giro que tenga la empresa. ya. ¿Por Porque qué? tenía entendido que los activos son todos los productos útiles para la empresa. Claro, bien, pero para el funcionamiento de la empresa. Por Mm, ejemplo, usted para trabajar, supongamos que usted trabaja en una oficina de contabilidad. Para trabajar usted necesita un computador, ¿cierto? Pero no necesita un microondas. El microondas viene a complementar, obviamente. ¿Por qué? Porque obviamente por los derechos de los trabajadores, que tenemos que tener cierto un espacio para almorzar y bla, 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 y tenemos que implementar la empresa, los casinos y así sucesivamente. interesante. Entonces ahí ya podría cambiarse a lo que puede ser gasto, porque pasivo no creo que sea. No, porque ahora, es una cuenta de acreedores. Cuál es la diferencia entre un proveedor y un acreedor? Que el proveedor, que es una cuenta pasivo, que el proveedor son aquellos proveedores, valga la redundancia, que me van a entregar insumos o mercadería de acuerdo al giro que yo tenga. Lo tengo que anotar. Y los acreedores son aquellos que me entregan insumos para complementar mi empresa. Ejemplo, mi giro Claro. es movilización, traslado. Compro un bus. Ese bus pasa a ser un activo para mi empresa, ¿cierto? Pero yo tengo una deuda con un proveedor. Yo voy a comprar un refrigerador para el casino de los trabajadores. Eso pasa a ser un acreedor. ¿Por qué? No es parte del giro de la empresa. Ya. Vale, profe, muchas gracias. Igual que me he enredado con lo de los acreedores, con... Ya, es que no es. A ver, supongamos, Richard, que usted tiene una cabaña. ¿Cuál sería el giro? arriendo de cabañas. Ya, arriendo de cabaña. Usted va a comprar una cama. ¿Sería un proveedor o un acreedor? Un acreedor. ¿Por qué? Si su... pero es que, digamos que es una arriendo de cabaña equipada, con equipamiento. Ahí vendría siendo proveedor, Ya, porque me están entregando un producto para yo... Ya. ¿El bien, acreedor para qué? ¿Cuál es la definición de acreedor? ya, para allá voy. Usted arrienda un bus para traslado de los pasajeros de, no sé, de Santiago a Cajón del Maipo. Supongamos que usted tiene su arriendo de cabaña en Cajón del Maipo y justo va a llevar una delegación que va de Puerto Montt y llega al aeropuerto y usted contrata un bus para que lleve esos turistas a Cajón del Maipo. ¿Qué pasaría a ser ahí? ¿Un acreedor o un proveedor? Mm,
Un acreedor, me imagino. Ya. ¿Por qué? Porque obviamente no son parte del giro de la empresa. Si bien es Sí, pero cierto, está fuera del cine, sino que un si, servicio aparte. si bien es correcto, si bien es cierto, va a complementar o va cierto, a financiar parte de esta actividad, obviamente, con el cuyo objetivo que esos turistas lleguen a, a la cabaña, pero cierto, no son parte de sus proveedores como sus proveedores fijos, se puede decir, cierto, de acuerdo al giro, para que me vayan un poquito entendiendo. Ya. Bien, entonces el microondas no sería parte de su activo, el computador sí. Wanda. Sí, profe. Pasivo. Pasivo. eh, Serían intereses por pagar, intereses pendientes por pagar. Ya, sí, ¿Qué otro podría ser? Mm, Salarios por pagar a los trabajadores. ya, Y tal vez un crédito hipotecario que la empresa compró el local pues con hipoteca y entonces cada mes debe pagar el dividendo, no sé. sí. Bueno, ahí cierto, hacemos la relación nosotros con el documento por pagar, que sería sería un préstamo. Ya. Bien, claro, los pasivos son los proveedores, ¿cierto? Gastos, son todos aquellos gastos, ¿cierto? Relacionados que nosotros tenemos que, o que tenemos con terceros. ¿Ya? Bien. Alexa, gastos. Eh, Profe, los gastos pueden ser todo lo que compramos en accesorios para el local, como la vidriería, las neveras, porque usted está hablando de una panadería, ¿verdad? Sí. Incluso hasta el auto para hacer delivery, Ya, puede pero ser no, una... no, no. Pero Alexa, gastos que tiene la empresa, Ah, no gastos. los gastos que yo voy a hacer para implementar la empresa. Ya listo. Los gastos, los servicios, pagos de nómina, hasta comida, que por decir, si en la misma empresa dan eso, igual es un gasto. Si hay que comprar cosas para decoración, carpetas, imprimir igual, hay que comprar resma de papel. Todas esas cosas hay que anotarle y son gastos. Todo lo de reparación, igual si hay una cosa, igual es un gasto que la ¿Por qué? empresa A tiene. ver, ¿por qué usted cree que eso es un gasto? O sea, ya Por sabemos, ¿cierto? Que la empresa gasta todo, pero ¿por qué? A ver, detálleme un son, poquito. porque son cosas que ya no se van a recuperar. Por decir, si yo compro una resma de papel, yo sé que eso no me lo va a recuperar, no lo voy a recuperar, porque es algo que uso y ya. No me va a dar ningún activo a mí. Comprar, por decir, una resma de papel. O hacer una reparación al mismo local o lo que sea, Mm. no me va a devolver más. Entonces, por eso es un gasto que ya no voy a recuperar. Bien. O sea, bien lo dice Alexa, ya, pero por ejemplo, cuando me mencionó, no sé, comprar una nevera, eso no es un gasto para la empresa, esa es una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque va a entrar, ¿cierto? Un producto, ¿cierto? Y ahí obviamente yo tengo una deuda con un proveedor, una obligación. Después me mencionan, ¿cierto? Todos estos gastos pequeños que tiene la empresa. Por ejemplo, la luz es un gasto, el arriendo es un gasto. El agua es un gasto, ¿ya? Porque como dice Alexa, son gastos que yo no voy a recuperar, ¿ya? No voy a recuperar. Ejemplo, si yo compro una nevera, es- es un- la nevera pasa a ser un activo, porque yo voy a darle, ¿cierto? Una vida útil,
para que de una u otra forma, ¿cierto?, me vaya recuperando esa inversión, porque en la nevera quizá voy a conservar los congelados, ¿cierto?, que de una otra forma voy a ir, ¿cierto?, ocupando para los productos. Entonces, obviamente, ¿cierto?, es un activo que obviamente después va a tener quizá una depreciación acumulada, ¿cierto?, y así sucesivamente. Bien, gracias Alexa. Y Vianis, una cuenta de ingreso. Una cuenta de ingreso, Perdón, ejemplo de ingreso. de ingreso, las ventas, Ya, eh, el ingreso de mercadería, bien, o sea, ingreso de insumo, ingreso de compras, o sea, vendría siendo un ingreso para la empresa. no, eso es una cuenta de activo. ¿Cuál, profe? La compra. Sí, pues. Ya. Pues sería eso. Bien, muy bien lo que es cierto, Vianis, es todo lo que está, son todos los ingresos por venta para la empresa. Es muy diferente. Supongamos que yo compro un mouse. Mi empresa es de giro ¿cómo se llama? Todo lo que es informático, ¿cómo se llama? Ayúdenme, ayúdenme. Bueno, equipo informático. ¿Ya? Compro un computador, ¿cierto? Esa es una mercadería. Ya. Yo vendo el computador, ese ingreso que genero por la venta pasa a ser un ingreso para la empresa, que se lleva en la cuenta de resultados. En cambio, si yo compro el computador, me llega mi computador, es un activo o una mercadería. ¿Se logra entender? Más o menos. Igual No. como que me Está un enredé un poquito poco. enredadito, profe, pero ya poquito. Sí, es que Para comprender el contexto. la contabilidad no es tan amigable. No, sí es amigable, pero créeme que con los ejercicios lo van a ir entendiendo mucho mejor. ¿Ya? Bien. Diana Carmona, asistencia, estimadas. Bianca Casanga, estaba ahí. Presente. Alejandro Cordero. Catherine Cornejo, Darexa, Victoria Fernández, Dania Franco, Marjorie Funes, Richard González, Vianice Enríquez, Camila Latorre, Wanda Molina, Presente. ya, Matías Mora, Carolina Núñez, Daniela Presente, Piñe, profe. ya, Priscila Quintero, ahí está Presente, profe. Milicen Sepúlveda, Marta Silva, Presente, profe. ya, Alexa Terán y Airén Valenzuela. Presente. Ya, bien. Entonces, resumen, hoy día la última prueba de contabilidad básica, cuarta prueba para que ustedes la puedan realizar. ¿Ya? Próximo lunes, primera prueba de contabilidad avanzada o contabilidad financiera y contable. Bien, que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien en la prueba. No está nada de complicada, créanme. Está muy, muy, muy fácil, así que espero puros 7. ¿Ya? Que les vaya súper bien. Lean bien, por favor, antes de responder la prueba. Que estén muy bien, gracias. Chao, Ya, chao. buenas Buenas noches. noches, Buenas profe. Buenas noches. noches. Buenas noches.